Ahora que hemos comenzado un nuevo mes, ¿no? Siguiendo en la lectura de esta matinal también titulada La fe por la cual vivo. Hoy ya 2 de abril, ¿sí? Vamos a leer la matinal también y meditar también así en la palabra de Dios. Y allí lleva por título, dice, El amigo de los pecadores. Antes de leer el texto que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 18, el versículo 24, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros, siempre pidiendo la dirección divina para que Él nos guíe siempre en el estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Señor, por salvarnos, por entregarte por nosotros. Ayúdanos, Señor, a contemplar cada día ese inmenso amor, Señor, reflejado allí en la cruz, Señor, hacia todos nosotros. Pues tú dijiste que cuando seas alzado a todos atraerías a ti mismo, Señor. Y realmente se cumple tu palabra. Así, tal cual lo dijiste. Ahora, Señor, ayúdanos también a vivir en ese camino de rectitud, Señor. Todos los días, que el poder, Señor, que viene del cielo, que tú también, Señor, estás dispuesto a entregar, Señor, a todos aquellos que deseen, Señor, ser tus hijos. Tú, Señor, dánoslo, Señor. Que nuestras mentes sean iluminadas, Señor, por tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino también produzca frutos en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El amigo de los pecadores. Proverbios 18, verso 24. Nos dice lo siguiente. El hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Y amigos hay más unidos que un hermano. Miren, dice el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. ¿Mm? Y claramente es así, ¿no? El hombre que tiene muchos amigos es muy amistoso con todos, ¿sí? Y amigo dice, hay más unidos que un hermano. Y ahí se nos puede hacer recordar, ¿no? El, la relación que tuvieron tanto David como Jonatán, ¿verdad? Como Jonatán. Entonces, estos dos se llevaban como si fuesen hermanos, hermanos completamente. Incluso yo creo que mucho más que hermanos, ¿no? Mucho más que hermanos, ¿sí? Ahora, Cristo, cuando tomó nuestra naturaleza, se hermanó con nosotros, ¿sí? Y Cristo quiso ser el amigo, el hermano, ¿sí? El amigo en sí de todos los pecadores, para llegar a ser un hermano tuyo también. Bien, vamos a leer la matinal que nos dice allí. Nunca pasó de largo a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cristo jamás pasó por alto a los demás, ¿sí? Cuando se encontraba un alma doliente, cuando se encontraba una persona allí sufriente de hambre, de alguna enfermedad, ¿él qué hacía? Con lo poco que tenía, ¿sí? Porque era realmente una condición, como nosotros decimos, ¿no? Comúnmente, humilde, ¿sí? Pobre. Entonces, él con lo poco que tenía ayudaba. Ya sea si tenía 2 monedas, ayudaba, ¿sí? Pero más allá de eso, él hablaba con la persona y le compartía la esperanza que él tenía, ¿sí? El Dios al cual él amaba y conocía. Y hacía que los pensamientos de esas personas busquen a ese Dios. Pongan allí su esperanza, en el cielo, ¿sí? De donde viene toda la ayuda. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, mire, incluso, ¿sí? Y yo soy uno de esos, los que menos prometían. Él dice, procuraba infundir esperanza, ¿sí? Poniendo delante de ellos la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, ¿sí? Él les ponía esta esperanza. ¿Qué es ser sin tacha? ¿Sí? O sea, sin pecado, ¿sí? Sin algo de qué acusar y también sencillos, ¿sí? Con un carácter noble, en otras palabras. Y de carácter, dice, tal que les daría a conocer como hijos de Dios, ¿no? Que llegan a tener ese carácter, esa nobleza, esa vida sin tachas, ¿sí? Sin problemas, ¿sí? Sin nada que acusar, así como él mismo dijo, ¿no? El príncipe de este mundo viene, mas nada tiene conmigo. Él dijo eso antes de ir a la cruz, ¿verdad? Él les dijo esto a sus discípulos, ¿sí? Que Satanás no tiene nada con él porque
no hay nada que le haya hecho mal. Nunca cayó ante las tentaciones. ¿Sí? Entonces, Cristo prometía eso también, que si se apegan a Dios, que si están unidos a Dios, Dios los puede transformar, ¿sí? Y tal será la transformación, incluso que muchos se darán cuenta, ¿no?, de que son realmente hijos de Dios estos, ¿sí? Muchas veces se encontraba ese con los que habían caído bajo la influencia de Satanás, y estos son muchos, ¿sí? Y que no tenían fuerza para deslizarse de sus lazos, ¿sí? A uno tal, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús les dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaba y que podían entenderse. Y Cristo veía eso, ¿sí? Él no iba hacia la otra persona, no a condenarlo, sino decir, a ver en su corazón, o sea, motivado, claramente el Espíritu Santo te ayuda en todo esto, ¿no? Y vernos quién realmente puede ser él, qué necesita, qué ayuda necesita allí, ¿sí? Y él hablando con ellos podía ver en sus vidas y les daba lo que necesitaban, ¿sí? Tanto material como mental, emocionalmente, espiritualmente, también lo hacía. Curaba su dolencia de adentro a afuera, ¿sí? Entonces eso es lo que hacía Cristo, ¿sí? A otros dice que sostenían, dice, combate a brazo partido con el enemigo de las almas. Estaban luchando contra el pecado, pero no podían, ¿sí? A estos que hacía, les animaba, dice, que perseveraran en eso. Así como muchos de nosotros hoy en día estamos, ¿verdad? Estamos luchando. Y Dios y Cristo nos dice, perseveren, sigan adelante, ¿sí? Van a triunfar. Yo he vencido al mundo, ¿sí? Asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de parte de ellos, ¿sí? Porque mismo dice el Salmos 91, dice, ¿no? A los ángeles mandará, ¿sí? Para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra, si andas por sus caminos, ¿sí? Entonces, están de parte de nosotros a los ángeles y nos darían la victoria, nos ayudarían en esta lucha, ¿sí? Mismo cuando el ángel se le presenta a Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis, le dice, ¿no? Yo soy consiervo tuyo, o sea, yo lucho contigo, ¿no? Juntamente, estamos enfrentando la batalla, ¿sí? Consiervo tuyo, para ayudarte, para servirte. Un ángel, ¿eh? ¿Sí? Entonces, miren, Cristo mostraba todo eso. Y hoy en día desde el cielo nos muestra lo mismo en su palabra, ¿sí? Los hombres aborrecen al pecador. Y es cierto, ¿sí? Cuando tú ves un criminal, un violador, ¿sí? O un padre que maltrata a su hija y le hace daño a su propia hija, ¿qué viene a ti? ¿Tú aborreces eso o no aborreces? ¿Sientes que hay que hacer justicia o no? Sí lo sientes. Quieres hacer justicia, pero lastimosamente a veces nosotros queremos castigar el pecado de otros, pero amamos el pecado que practicamos, ¿sí o no? Y tienen que ser muy sinceros los que escuchan esto, ¿verdad? Amamos el pecado, queremos condenar el pecado de otro, pero amamos el pecado que estamos cometiendo, ¿sí? Y eso lo digo, ¿por qué? Porque soy un ser humano, y esa es la realidad del ser humano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Él claramente, o sea, le indigna el pecado que estás cometiendo, ¿sí? Él se indigna por lo que eres, ¿sí? Ese ser maligno, pero Él te ama, Él quiere tu salvación, ¿sí? Él desea que tú cambies, Él puede ver en tu interior que si tú permites que Él obre en ti, tú serías un hombre, una persona, una mujer grandioso, grandiosa, ¿sí? Distinto. Eso veía en Pedro, un hombre tan terco y que era orgulloso, ¿verdad? Eso podía ver en él. Por eso cuando se encuentra por última vez antes de ascender al cielo le dice, no, Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. Y Pedro al final queda quebrantado, porque allí ve cuánto lo ama su Señor realmente, y que él no lo amaba, y que necesitaba de ese amor que él tenía, que Cristo tenía, ¿sí? Y allí comienza
Pedro, ¿no? Ya claramente había comenzado, ¿no?, esa transformación, pero ahora continúa con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, ama al pecador, dice. Tal ha de ser el espíritu de los que le siguen también, ¿sí? El espíritu de los que siguen a Cristo tendrán el mismo corazón, la misma mente de Cristo, ese mismo sentir, esa misma pasión por salvar. No por condenar, ¿sí? Pero sí por denunciar el pecado, eso sí, pero ayudar al pecador. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento. Incluso hasta el Espíritu Santo te va a dar esa capacidad de discernir si esa persona está arrepentida o no, ¿sí? Listo para perdonar, para estimular también, para motivarle, ¿no? ¿Sí? Para afirmar al errante en la senda de la santidad. ¿Y cómo lo afirmamos en la senda de la santidad? Pues enseñándole cuál es el camino que dejó Cristo, ¿sí? Para colaborar, dice, para corroborar sus pies en ellas, para que él se cimente firme en esa roca y cuando venga la tempestad no caiga, no se mueva a ningún lado. Ese va a ser el sentir de un verdadero cristiano, ¿sí? Va a ser lento para censurar, para condenarle, ¿sí? Sí le va a decir, no, que cometió el error, pero no lo va a condenar, ¿sí? Le va a llamar la atención con amor. Distinto, muy distinto, es muy distinto, ¿sí? Pero es Dios cuando tú le permites que trabaje en ti, ¿sí? Ahora, ¿Jesús es el amigo del pecador? Sí lo es el amigo del pecador, pero tampoco no le va a permitir que él siga pecando, ¿verdad? Sino que le va a ayudar a salir de eso, porque él vino a buscar y salvar, no a salvar ahí, o sea, en su propio pecado, no. Su corazón está siempre abierto, ¿sí?, a recibirnos a nosotros, siempre conmovido ante el infortunio humano, ¿sí? Él siempre se conmueve por nosotros, llora, ¿sí? Es todopoderoso, tanto en el cielo como en la tierra. Tienes a ese Cristo, a ese amigo que te ama, que te mira y que desea ayudarte. Ve a Él hoy. Recibe su perdón, recibe su censura con amor, ¿sí? Arrepiéntete y deja que Él te guíe por la senda de justicia, ¿sí?, para que tú también compartas ese mismo amor con otros. Que Dios te bendiga y te guarde si esa es tu decisión hoy. Ve a Dios en oración para que Él te guíe, arrepentido por todos tus males, porque Él es tu amigo, te ama, te escuchará, te recibirá siempre y te ayudará como un amigo verdadero ayuda a su amigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.